Bueno, quería hoy comentarle mis primeras experiencias y los primeros pasos que di con este módulo, el SP8266, es la versión 1. Después que lo compré me surgieron dos preguntas. La primera era cómo hacía para conectarlo al Arduino Uno, y la segunda era, bueno, ¿cómo hago para ponerla en la protoboard? Porque no entra. La segunda es sencilla porque se puede utilizar cualquiera de estos cables, en donde, bueno, lo conectamos y buscamos en qué parte del Arduino se conecta y ya está. Vienen también estos adaptadores, en donde es sencillo, más que fácil. También está la posibilidad de fabricarnos uno, donde es muy sencillo: un pedacito de placa experimental, unos pines, unos conectores hembra, y se suelda con mucha paciencia y sale andando. Este lo hice yo, este lo conseguí después. Bueno, entonces, ¿cómo lo conectamos? Se puede utilizar un Arduino Uno, se puede utilizar uno de estos modulitos. Yo lo voy a mostrar con el Arduino Uno, que es lo primero con lo que yo experimenté. Hay algo que hay que tener en cuenta, es que este módulo utiliza 3 voltios de entrada, no 5 como la mayoría de los sensores o componentes, sino 3 voltios. En mi caso particular no voy a usar la entrada de 3 voltios del Arduino, porque este Arduino en particular no me da 3 voltios, sino me da mucho menos, que no es suficiente para arrancar el módulo SP. Acá yo en la computadora tengo el esquema de cómo hay que conectarlo, que van a ver que es bastante sencillo. El módulo se conecta al Arduino a través de una conexión serial. Tiene un puerto de recepción, que es este que está acá, y un puerto de transmisión, que es este que está acá. Entonces, si nosotros los conectamos directamente a los puertos de transmisión y recepción serie del Arduino, nos vamos a encontrar que vamos a perder comunicación, o no lo vamos a poder programar utilizando el puerto USB. O lo vamos a poder programar, pero para eso vamos a tener que desconectar esos dos puertos. Entonces, para solucionar este primer tema, vamos a utilizar una librería que se llama Software Serial, que nos permite crear un puerto serial utilizando dos puertos digitales del Arduino. En este caso vamos a usar el puerto 2 y 3, el 3 de recepción y el 2 de transmisión. De esa manera vamos a poder tener una comunicación desde la computadora hacia el módulo SP, utilizando el Arduino como intermediario. Vamos a conectarlo, entonces empezamos a hacer los primeros ejemplos. Yo, como les dije, voy a usar un regulador de tensión, porque el Arduino que tengo no me da los 3 voltios que necesito, sino me da un poquito más. Entonces voy a usar la salida de 5 voltios, pero en el caso de ustedes deberían poder utilizar sin ningún problema los 3 voltios del Arduino. Entonces, de esta pata sacamos una resistencia de 470 ohms. Esta resistencia va, según nuestros, de esta pata, esta resistencia va al puerto 2 por Arduino,
y van dos resistencias más, que es el ejemplo que yo tengo, por lo que bueno, no tenía el valor. Dos resistencias más, y de ahí va un cablecito, va conectado al ground. Esta pata de acá arriba va a tener la entrada de los 3,3 voltios y va a una resistencia también de 470 a esta otra pata. Este puerto de acá es el ground, se va al ground, y este puerto de acá es la transmisión que va derecho al puerto 3 del Arduino Uno. Yo tengo que conectar ahora el ground de mi placa, de mi board, al ground del Arduino. Bueno, la entrada de 5 voltios del regulador, corto el cable a los 5 voltios de Arduino, la salida de mi regulador a los 5 a la placa, y el ground de mi regulador al ground de la protoboard. Parece mucho lío, pero en realidad son poquitos cables. Entonces, yo porque tengo el regulador. Si conectamos, está conectado mi cable en la otra punta. Vemos que prende. Bueno, entonces vamos a cargar este sketch, que yo lo subí al repositorio, que básicamente lo que hace es incluye esta librería, que es la que, como les comentaba, que me permite crear un segundo puerto serie. Creamos el segundo puerto serie, iniciamos el puerto serie por defecto, iniciamos el segundo puerto serie, que fue el que nosotros creamos. La velocidad no es 9600 como es la habitual, sino es un poco más alto, son 115200, que es la velocidad por defecto con la que suele venir programados los SP. Entonces vamos a abrir el protocolo serie, el monitor serie. El Arduino nos responde con iniciado y enviaremos el primer comando a ver qué es lo que nos responde. Se supone, siguiendo esta guía, el comando debería respondernos OK. El SP debería respondernos OK. El SP nos responde OK. Eso significa que tenemos comunicación serie. El segundo comando que podemos enviar sería para ver la versión del firmware. Nunca está de más. Nos responde que es una versión del 11 de mayo del 2017, que es bastante nueva. Entonces, ¿qué es lo segundo que queremos hacer? Queremos ver en qué modo está configurado el SP. Puede estar configurado en 3 modos. El que se suele utilizar es el modo 3, el cual permite al SP tener dos IP, una IP interna para cuando uno quiere conectarse a través de la propia red del SP, y a la vez conectarse a una red Wi-Fi. Podemos consultar sobre qué modo se encuentra. Nos responde que está en el modo 3. Igualmente vamos a ejecutar el comando a ver qué es lo que nos responde. Modo 3, OK. Entonces, está configurado en el modo 3. Vamos a pedirle que nos liste cuáles son los access points que están disponibles.
ahí nos respondió con una serie Wi-Fi. Y el módulo, por algún motivo, se reinició. Puede ser que haya una mala conexión en el sketch que yo armé, pero básicamente se conectó. Vamos a volver a abrir el monitor. Entonces, vamos de vuelta. Vamos a pedirle que se conecte a un access point en particular. Yo voy a escribir acá el nombre del mío, que lo levanté para la prueba. Me dice Wi-Fi conectado, obtuvo la IP. Entonces podríamos utilizar ahora este otro comando para pedirle cuál es la IP que obtuvo. Me dice que tiene la IP 4.1, que es la IP interna del Wi-Fi, y la otra no me estaría mostrando todavía. Puede ocurrir que el valor de la resistencia no sea el correcto, por eso tenemos mucho ruido en la transmisión. De todas formas, es cuestión de ir probando los valores que uno tiene para ir acercándose más. Entonces, lo próximo que queremos ver es esta parte en donde nos permite chequear en qué tipo de conexión acepta el módulo. Me dice que no tiene nada definido. Vamos a... perdón, acá hay un espacio, hay que chequear bien el tema de los espacios. Me dice que está en modo 0. Eso significa que acepta un solo tipo de conexión. Si nosotros le cambiamos y le ponemos en 1, va a permitir múltiples conexiones. Eso quiere decir de que cualquier otro dispositivo en la misma red Wi-Fi va a poder hacerle solicitudes al módulo SP. Entonces, para que esas solicitudes puedan llegar al módulo, tenemos que setearlo como servidor. Entonces tenemos que utilizar este otro comando, en donde es at más cpi server igual modo 1 para abrir el puerto, 0 para cerrar, y el número de puerto. Entonces vamos a probar ap más cpi server igual 1,80. 80 es el puerto HTTP, que es el del navegador. CPI, a ver, vamos a copiar y pegar. $1,80. Ok, bueno, entonces lo próximo que podemos hacer sería enviarle una consulta al módulo SP. Abrimos el navegador, ponemos la IP, creo que era la 112, y vemos que la consulta que le enviamos la recibe. Si nosotros, por ejemplo, le pidiéramos algún parámetro, p igual 1, vamos a recibir p igual 1 a través del navegador. De esa manera, interpretando lo que recibe el módulo SP a través del Arduino, podemos recibir solicitudes y a la vez enviar datos hacia la conexión. Podemos chequear el estatus de las conexiones que tenemos abierto. Acá me dice que tenemos abierta una conexión. Esta IP es la IP de la PC.
y podríamos enviarle datos utilizando este otro comando. Vamos a probar a ver si sale. Dice antisend el ID, que es el número 0, coma, y la cantidad de caracteres 2. OK. Enviado. OK. Obviamente la página web está esperando, el navegador está esperando algún tipo de código HTML, y al no recibirlo no lo puede interpretar, pero en esta situación nosotros hemos enviado datos. Esto que le estoy mostrando es un uso muy primitivo sobre el módulo. Podríamos desarrollar algún tipo de circuito en donde hagamos uso de algún sensor. Por ejemplo, yo había armado hace un tiempo este módulo en donde tenemos un sensor ultrasónico que se conecta a un Arduino Nano y que envía los datos a través de un módulo ESP hacia internet, hacia un servidor en la nube. Ahora, si vamos acá a la computadora, vamos a ver que nosotros tenemos dentro del módulo ESP tenemos dos puertos GPIO, que son puertos de entrada-salida de uso general. Estos puertos podemos utilizar para leer datos de sensores o para enviar datos. Por ejemplo, yo había desarrollado este módulo, este integrado. Hay un video también dando vuelta por ahí dentro del canal, en donde utiliza el GPIO 2 para transmitir, para activar o desactivar el relay. Depende del tipo de aplicación, vamos a necesitar una cosa o la otra. En otro video voy a mostrar cómo flashear el SP para utilizarlo sin necesidad del Arduino. Espero que les sirva. Estos son los primeros pasos que fui dando con este módulo, y bueno, voy a ir completando la serie de videos a medida que los puede ir armando.